paciente, ¿sí? Que tenía una neumonía en el lóbulo medio del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, es fundamental primero conocer pues, cuáles son los antibióticos, ¿no? Que tenemos a la mano, los antibacterianos, ¿ya? Y esta es la célula, la bacteria, ¿no? Y todos los que van a actuar alrededor de ella. Hoy día vamos a revisar todas las penicilinas, las van a hacer en prácticas, pero en tercera fase, ¿ya? Tercera fase. Pero hoy día vamos a hablar de los grupos que están en el círculo, ¿sí? De los inhibidores de la ADN girasa, principalmente las quinolonas, y de los que alteran el metabolismo del ácido fólico, que son las sulfas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a revisar ambos. Bien, entonces empecemos con las quinolonas, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado algo, ¿no? Que las infecciones urinarias son resistentes, eso hay que tenerlo en cuenta, pero las quinolonas son buenas, por supuesto, como vamos a conversar ahora. Son antimicrobianos entonces de origen sintético, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos? Miren, y estos han sido hechos según su aparición en el tiempo. No es que uno es mejor que el otro, ¿sí? Sino como fueron apareciendo se les llamaron las quinolonas propiamente dichas, las primeras, ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas. Y estas fluoroquinolonas se vienen a clasificar en de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Pero estas tres tienen sus indicaciones exactas. Las de primera generación, Norflox y ofloxacino, prácticamente resistentes las bacterias de estos fármacos, ya casi no utilizadas. Las de segunda generación todavía, como el ciprofloxacino, aún utilizados en procesos respiratorios, ¿sí? En infecciones intestinales, digestivas. Va muy bien frente a gérmenes que atacan el aparato digestivo. Y los de tercera generación, que tienen un espectro específico para el aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Como son el levofloxacino y la moxifloxacino. Por lo tanto, no me den levofloxacino y moxifloxacino para un dolor de muelas, como hacen algunos odontólogos, o para una faringitis o para una infección urinaria. No, es para el pulmón, ¿sí? Levofloxacino es para una neumonía, un cuadro bronquial severo. Igual que peor el moxifloxacino, que digamos que sería de segunda línea. Tiene acción antibacteriana, sobre todo contra qué fármacos. Acuérdense de las quinolonas, contra los gram negativos, ¿ya? ¿Y cuáles son los gram negativos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿De qué se pintan los gram negativos? ¿No? Para que nunca se olvide, ya se los dije, pero no se los dije. Los gram negativos, el término negativo es que es una experiencia mala, es negativa. Cuando ustedes han jalado en primera fase, es una experiencia negativa. ¿Y de qué color se pinta lo negativo? Rojo. Entonces, los gram negativos son bacterias que se pintan de color rojo. En cambio, ahora que ya van a probar bien, va a ser una experiencia positiva, es decir, azul. Las bacterias, entonces, gram positivas son azules, ¿ya? ¿Qué bacterias gram negativas rojas conocen? Por ejemplo, la Escherichia coli. Otra, la salmonella, muy bien. La Klebsiella, ¿qué más? Pseudomonas, muy bien. Otra, el Helicobacter pylori, ¿sí? Y podemos hacer una lista. A diferencia de los positivos que son, por ejemplo, el Streptococo, ¿no? De los más, digamos, más representativos de los gram positivos, el Streptococo y el Staphylococcus, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante en la microbiología para poder entender que las quinolonas son activas más frente a gram negativos, ¿ya? ¿Y cuáles son los fármacos? Fíjense, los primeros que habíamos dicho que son las quinolonas propiamente dichas, como el ácido nalidíxico, que tiene acción predominante sobre Escherichia coli. Ácido nalidíxico lo usamos, en pediatría todavía se usa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un fármaco que obviamente el niño no lo ha utilizado, y además dentro de las quinolonas de estos fármacos, del grupo de estos fármacos, no tienen efectos adversos frente al niño, ¿de acuerdo? Algunos pediatras todavía la usan, pero ya cada vez menos utilizada. Norfloxacino tiene actividad sobre coli, salmonella y shigella. Sin embargo, hay una alta tasa de resistencia a estos.
por lo cual norfloxacino también está dejando de ser utilizado. Pero ¿qué sucede con las quinolonas de segunda generación, como ciprofloxacino? Ahí sí, estas sí las usamos, en hospital, en clínicas. Ciprofloxacino tiene un espectro mayor, una mayor actividad, un poco más amplia, ¿ya? E. coli, cuidado, la sensibilidad es baja, 50%, por lo tanto no la debo usar frente a una infección urinaria. Grábense eso, infección urinaria no le den ciprofloxacino, pero no tengo más, no le des, ¿sí? No le vas a hacer nada, ¿ya? La sensibilidad de Salmonella, Tifoidea, Shigella, Klebsiella, uropatógena y el neumococo es buena. Miren, neumococo. Hay algunos pacientes con neumonía que pueden recibir ciprofloxacino en dosis altas, endovenoso 400 miligramos cada 2 horas, y sí responde. Es eficaz como droga de segunda línea, además, frente a la tuberculosis, ¿sí? O sea, el ciprofloxacino también mata al micobacterio de tuberculosis. Además, agarra algunas micobacterias atípicas, como el Cansae, el Scrofulaceae, el Avium intracelulares, pueden ser tocados por este fármaco, pero son fármacos de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? ¿Qué pasa con las quinolonas de tercera generación, como el levofloxacino y moxifloxacino? Esas son respiratorias, ¿ya? Netamente. Tiene actividad frente al neumococo resistente a penicilina, miren, ¿no? Frente al neumococo resistente a penicilina, ¿de acuerdo? Y ahí entra ¿quién? La vancomicina y esta, levofloxacino, ¿ya? ¿Sirve para E. coli en infecciones urinarias? Sí, pero no es la droga de elección. Entonces, ¿cuál es la droga de elección frente a infecciones urinarias? ¿Quién me puede decir? Bueno, no, recién están saliendo eso, ¿no? Usamos las cefalosporinas de tercera generación y la nitrofurantoína. Es un fármaco muy efectivo frente a infecciones urinarias más leves, ¿no? Un poco más severas las cefalosporinas como la ceftriaxona, ¿ya? Agarra moraxela, agarra hemófilus. Cuidado, moxifloxacino no sirve frente a E. coli, por lo tanto no sirve en infecciones urinarias. No, moxifloxacino es más caro, la voy a usar para la infección urinaria, no sirve, ¿ya? Ciprofloxacino tampoco, ¿de acuerdo? Tenemos otras alternativas de fármacos por la resistencia. Entonces ustedes pueden tener este paciente que tiene la neumonía en el lóbulo medio, donde ¿qué fármaco sí sería efectivo? Ciprofloxacino en dosis altas, 400 miligramos cada 2 horas endovenoso, o moxifloxacino, 750 miligramos una vez al día vía oral, o 500 miligramos una vez al día endovenoso, ¿de acuerdo? No es el curso de terapéutica, no les voy a preguntar dosis en el examen, pero sí es bueno que vayan sabiendo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vamos a poner acá que va a ser más fácil de entenderlo. Hay una enzima dentro de la bacteria que se llama la topoisomerasa o ADN girasa. ¿Qué es lo que hace esta? Es una enzima que corta los superenrollamientos del ADN de la bacteria. La bacteria en su proceso de replicación puede enredarse. Viene esta ADN girasa y la corta para desenredarla y seguir con vida la bacteria. ¿Qué hacen las quinolonas? Llegan aquí y a chapa, ven para acá, la agarran a esa ADN girasa y la inactivan. Entonces, ¿qué va a pasar con la bacteria? Con el ADN de la bacteria se va, ¿qué? ¿Me están siguiendo? Super enrollar y se muere. A ver, ¿quién me lo puede repetir? Porque les voy a preguntar eso. ¿Otra vez? ¿Sí me han entendido? Entonces, acá está el ADN que se está enrollando acá. Lo desenrolla la ADN girasa o topoisomerasa 2 y al ser inhibida por las quinolonas ya no se desenrolla y sigue enrollada y se muere. ¿Ah? Ahora sí ya. Listo. Eso hacen las quinolonas. Hay resistencia, por supuesto. Los gram negativos tienen poros o canales. Crean unos huecos donde entra la quinolona y va a la bota por otro hueco. Pueden empezar a sintetizar una ADN girasa que no tenga afinidad por las quinolonas, ¿no? Interesante. Farmacocinética, se absorben bien en el tracto digestivo. Vía oral, muy bien. Hay preparados endovenosos como ciprolevo, hay moxi también endovenoso. Se distribuyen bien en organismo, pero en diferentes
van más ¿dónde? Al aparato digestivo y al aparato urinario, pero ya hemos dicho que en el aparato urinario hay alta tasa de resistencia. Van al pulmón también, ¿no? Sobre todo quienes, las de segunda y tercera generación como cipro y levo. ¿Se metabolizan dónde? 50% en el hígado y el otro 50% sale intacto en la orina. De ahí su efecto a nivel de infecciones urinarias, ¿ya? La frecuencia de administración es variada, va a depender de qué fármaco estemos usando. Si usamos ciprofloxacino es cada 12, no cada 8, cada 6, cada 12 horas. Y si es de tercera generación como levomoxi es una vez al día, ¿ya? Efectos adversos. Obviamente pueden inflamar el estómago, náuseas, ¿no? Cuidado, hay reacciones de fotosensibilidad. En ratas se hicieron estudios y podrían generar artropatías. Y de ahí la precaución que se debe tener en niños, porque pudieran alterar su desarrollo normal en el crecimiento, ¿ya? Cuidado, el uso prolongado, más de 10 días de quinolonas, se vieron pacientes que tenían ruptura del tendón de Aquiles. Y hay que tener en cuenta también, por lo tanto, este efecto adverso que podría tener con su uso, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones del tracto urinario, ya hemos dicho que no. Infecciones respiratorias, sí, pero solo cipro, levo y moxi, ¿de acuerdo? Estas quinolonas para el aparato respiratorio van muy bien en pacientes crónicos que tengan bronquitis crónica, bronquiectasias, ¿sí? Pacientes fumadores con EPOC y en que entran bacterias como Moraxella, Catarrhalis, Haemophilus influenza, van muy bien las quinolonas. Entonces ya ustedes, cuando tengan un paciente con fibrosis pulmonar infectado, tengo que usar una quinolona, ¿de acuerdo? ¿Pero cuál voy a usar? Norfloxacino. No, es una quinolona respiratoria. Mejor levo. No tengo levo. Sí, dosis altas, ¿ya? Infecciones intestinales, sí. Todavía sí. ¿Sí? 500 miligramos cada 2 horas vía oral, 3 días, suficiente para una diarrea bacteriana. Contraindicaciones en el embarazo relativas. Si la gestante lo necesita el fármaco, hay que darlo, ¿sí? Por eso ya se discute en su momento con el caso en manos. Evitarlas en niños, antecedente claro de hipersensibilidad a estas quinolonas, obviamente no la vamos a usar, ¿no? También si el paciente dice, soy alérgico a las quinolonas, y tú le das levofloxacino, ¿no? ¿Ya? Pero tengo que saber, ¿no? Que son, ¿cuáles? Ácido dalírico, ¿cuál más? Norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Son todas las que tenemos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las sulfas, y principalmente del cotrimoxazol, ¿de acuerdo? Entonces, el cotrimoxazol no es una droga, sino es una asociación de dos drogas, de trimetoprim y de sulfamethoxazol, ¿ya? O sea, es un compuesto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se vio que solos no servían, ¿sí? Tenían un efecto poco agresivo. Se reían las bacterias de ellos. Se asociaron y se generó el cotrimoxazol. Entonces, ¿son bacteriostáticas? Sí, pero pueden llegar a ser bactericidas en algunos casos. Por ejemplo, con el Pneumocystis jirovecii, que ataca el pulmón de inmunodeprimidos, como el VIH. Logran entonces también efecto bactericida. ¿Quiénes son sensibles? E. coli, uropatógenos, 30% sensible. Poco, ¿no? Ya no lo usamos las sulfas para infecciones urinarias. Meningococo todavía, streptococo beta hemolítico también, neumococo sensible a penicilina. Pocos son sensibles a penicilina. Por lo tanto, las sulfas ya no sirven para las neumonías, ¿ya? No sirven para neumonías. Tanto es así que el espectro de estos fármacos se están reduciendo netamente al uso de atacar a este Pneumocystis jirovecii, antiguamente llamado Pneumocystis carini, ¿ya? Pero ustedes seguro ya no lo han conocido con ese nombre, ¿no? Jirovecii, ¿ya? Este jirovecii ataca pulmones de pacientes inmunodeprimidos, sobre todo lo vemos en pacientes con VIH, ¿ya? En estadio SIDA. Y tanto así que este fármaco sirve para profilaxis de leucocistosis, ¿sí?
y también como tratamiento. O sea, es muy buen fármaco en estos casos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Acá me hace un dibujo a la más. Entonces, de la peridina más el PABA, ¿se acuerdan del PABA? El ácido paraminobenzoico. Se va a generar ácido dihidroteroico, ¿de acuerdo? Ese ácido dihidroteroico después pasa al dihidrofólico por la dihidrofolato sintetasa, y ese dihidrofólico hace tetrahidrofólico. Ese es el metabolismo de ¿quién? Del ácido fólico, ¿ya? Por eso estos fármacos, ¿qué hacen? Bloquean el metabolismo del ácido fólico. ¿Y qué tiene que ver el ácido fólico? Tiene que ver en la formación de ADN, ¿ya? En las células, en la bacteria. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Hemos dicho que es una combinación de sulfametoxazol más trimetoprim, ¿ya? Y miren, arriba, el sulfametoxazol actúa inhibiendo ese paso a la dihidroteroato sintetasa. Y el trimetoprim actúa más abajo, inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. O sea, tiene dos sitios de acción. Eso es bueno, ¿no? Para un antibiótico. Y así genera que no se forme ácido fólico en esa bacteria, que es su alimento. ¿Ya? Algunas bacterias sintetizan una enzima muy selectiva y ya no se une al azul. Algunas otras aumentan la síntesis de PABA hasta 1000 veces más de lo normal. O sea, tanto hay de este PABA que se une a ese dihidroteroato que ya la bacteria se pierde, el antibiótico se pierde para generar su mecanismo de acción. Otras bacterias hacen una hidrofolato reductasa bien selectiva que solo se une al ácido dihidrofólico y al trimetoprim lo deja de lado. Las bacterias, por lo tanto, generan sus mecanismos de resistencia. Y si yo encima utilizo mal el fármaco, le voy a facilitar ese trabajo de resistencia. Finalmente, las bacterias que quieren sobrevivir, ¿no? Como todos, y va a buscar de todas formas sobrevivir, no debemos facilitarle ese trabajo. Generalmente se da en vía oral, pero hay preparados intravenosos, hay cotrimoxazol intravenoso, caro. La proporción del preparado de sulfatrimetoprim es de 5:1, ¿de acuerdo? Trimetoprim tiene su concentración plasmática máxima 2 horas después de la administración oral y sulfametixazol 4 horas después. El tiempo de vida va entre las 10 a las 8 horas, por eso se usan 2 veces, mañana y noche, excepto en las infecciones por neumocystis jirovecii, donde lo usamos cada 6 o cada 8 horas, dependiendo del grado de infección. ¿Ya? Al llegar al plasma se distribuyen bastante bien, llegan al sistema nervioso central, se metabolizan de manera independiente, son fármacos diferentes, unidos en uno, ¿no? La sulfa, 70-80% en el hígado, y el trimetoprim, 40% en el hígado, y en la orina, por lo tanto, habrá más trimetoprim activo que sulfa. De allí que tendría un efecto sobre las infecciones urinarias, pero ya dijimos que no supera ni el 50%. Es así que no es un buen fármaco para infecciones urinarias. En algunos sitios todavía se usa para infecciones de la vía respiratoria alta, como no hay otra alternativa, ¿sí? Para infecciones intestinales, ¿no? El Bactrim forte, he escuchado de ese fármaco, es el cotrimoxazol, pero cada vez con menos uso debido a la alta tasa de resistencia. ¿Ya? Se puede usar en niños, adultos, niños. Efectos adversos: tóxicos, irritativos, gastritis, hipersensibilidad. Cuidado, estos fármacos, cuando un paciente hace un Steven Johnson, que son ampollas que le salen en las mucosas, en la piel, ¿no? Con destrucción de la piel, uno de los fármacos implicados son las sulfas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Poco frecuente que dañen el hígado, que produzcan leucopenia, es raro, ¿ya? Puede generar anemia megaloblástica, sí, pero es cuando se usan en dosis altas y por tiempos prolongados. Porque ¿qué bloqueaba? El ácido fólico, y podría generar también bloqueo del ácido fólico en la persona que lo usa. ¿Ya? Por eso también hay que tener. ¿Cuáles son las indicaciones? Hemos dicho infecciones urinarias poco.
Algunas infecciones intestinales por E. coli y salmonella pueden ser sensibles. Es un tratamiento alternativo, pero ya de tercera línea para fiebre tifoidea, primera línea quinolonas, segunda las cefalosporinas, tercera las sulfas. Pero aquí sí es el campeón, nadie lo supera. La neumonía por neumocistis ginoides. ¿Ya? Neumonía por neumocistis ginoides. ¿Cómo se trata? Que lo voy a dar vía oral, 2 tabletas cada 8 horas de cotrimoxazol. ¿Ya? Hasta cada 6, dependiendo del grado de agresividad de esta infección. ¿Y cómo se ve el pulmón? Así. No se va a ver bien ahí en la imagen, pero se describe un vidrio esmerilado, ¿sí? Como borrado, pulmón. Y esto hace sospechar estas lesiones en que el paciente tiene neumocistosis, paciente con VIH. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Siempre en el embarazo, cuidado, alergias, pacientes que les refieran que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se pusieron por un estudio bioquímico anterior, cuidado, porque puede generar hemólisis. Raro, pero puede pasar. Esto sobre todo se ve en pacientes de procedencia anglosajona. Cuidado, ustedes van a ver seguro acá pacientes europeos, si vemos, ¿no? Los pacientes europeos, sobre todo países nórdicos, si ustedes revisan la historia, en la antigüedad, bueno, acá también sucedía algo así, ¿no? Se casaban entre familiares. Y eso ha generado muchos trastornos genéticos. Uno de ellos es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sulfas puede generar hemólisis en ese sentido. Cuidado con los pacientes extranjeros, europeos, porque hemos visto unas alergias terribles a los diversos antibióticos, no solo a las sulfas. ¿Ya? En general las sulfas, cuidado, no es que hay que darlo, puede producir Steven Johnson. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado. Ahora sí les voy a dar todas las diapositivas.